Los camioneros tienen siempre historias que contar. El hecho de viajar por tantos kilómetros, tantos días al año, les da la posibilidad de vivir experiencias curiosas y dignas de contar, pero también de encontrarse con los eventos paranormales más aterradores de carreteras. Gigantes de paja. Trabajo como transportista de muebles para gente que se muda. A veces las mudanzas son de una ciudad a otra y las personas requieren que se muevan todos sus muebles a su nuevo hogar y toca ir por carretera por horas. Es rara la vez que alguien decide hacer esto, pues el costo es elevado. Una de esas ocasiones en las que me tocó llevar una gran cantidad de muebles a Morelia, ocurrió esta experiencia que solo puedo calificar como paranormal, o al menos completamente inexplicable. Recuerdo haberme despertado muy temprano para prepararme y salir a las 10 de la mañana y encaminarme a la residencia que abandonaba la familia. Se ve que eran adinerados no solo por la cantidad de muebles, sino porque estos se veían muy extravagantes, de esos que solo la gente rica tiene. Ahí mis compañeros y yo nos encontramos y comenzamos a subir los muebles al camión. Después de subir todo, puse mi disco de música favorito y emprendí mi camino a Morelia. Para entonces ya eran las 3 de la tarde y llegaría justo a tiempo a la ciudad para descansar, para al día siguiente acomodar todo en la nueva casa. El salir de la ciudad no significó ningún problema ni nada especialmente digno de contar, pero la historia importante ocurrió en plena carretera y puedo asegurar que fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Si no mal recuerdo, ya iba a mitad de camino. Ya había pasado un pueblo de nombre Atlacomulco, cuando de pronto vi una figura humana de color dorado posada en el campo. La altura que tenía era impresionante. Bajé un poco la velocidad para verla mejor y fue increíble. Estaba hecha completamente de paja como comprimida y varias partes tenían lo que parecían ser lazos que le servían de soporte y la amarraban para que no se deshiciera. En realidad tenía una forma muy básica: 2 piernas, 2 brazos y una bola que sería la cabeza. Pensé que quien haya hecho eso debía ser muy talentoso. Continué el camino y a 1 kilómetro encontré otra de esas esculturas, tan alta que cuando pasé a su lado, el techo de mi camión me impidió verle la cabeza. A lo largo de medio kilómetro más adelante, el cielo, que hasta entonces estaba despejado, comenzó a nublarse. Fue de lo más extraño ver un cambio de clima tan repentino y brusco. Y una vez más, otra de esas estructuras humanas apareció al lado de la carretera. Pero esta tenía una posición mucho más natural, como si realmente estuviera haciendo una pose discreta. Había algo en todo esto que me estaba empezando a preocupar y dar mala espina. Y en realidad no tenía por qué, pues eran simples gigantes de paja, esculturas que algún genio creó por alguna razón. Una lluvia empezó a caer y una neblina bajó de las montañas para taparnos la visión en gran medida. Reduje la velocidad por seguridad y continué el camino. Cada vez era más imperativo llegar a Morelia. Cada un par de cientos de metros me encontraba con otro de esos hombres gigantes dorados que ahora se ocultaban en la densa niebla, pero alcanzaba a notar que sus posiciones eran más y más reales. Se sentía como si de verdad fueran monstruosidades esperando a atacar desde sus escondites nubosos. Según mis recuerdos, el ambiente, el cielo y la sensación de todo en general se volvió demasiado oscuro y comencé a sentirme muy inseguro.
sentí que aquellos gigantes de paja estaban vivos. Llegó un momento en el que dejaron de aparecer. Fue tan repentino que ni me di cuenta cuando los dejé de ver, pero todo, hasta el clima, se tranquilizó. Esa misma noche busqué noticias de los gigantes de paja, pero no encontré nada en absoluto, salvo algunos eventos donde hacen esculturas enormes de este material, y se quedó como una anécdota extraña para contar. Y claro, nunca más los volví a ver. El violinista de cerdos. Esta historia me la contó un compa que trabaja como transportista de ganado. Él ha sido encargado de llevar desde caballos para eventos importantes hasta vacas. Ha vivido muchas cosas en esos viajes, pero ninguna como la experiencia que me narró. Él me cuenta que un día transportaba un montón de cerdos. Dice que cuando llevas a estos animales, normalmente son silenciosos, pero que aquel día estaban más estresados de lo normal, lo cual, por cierto, es bastante malo para la carne y no debería ocurrir. Pero él, al no saber por qué estaban así sus animales, se limitó a ignorarlo y completar su trabajo. Ocurrió mientras iba en la carretera México-Puebla, que se dice es la más peligrosa de México. Es muy común que tanto los compañeros como los jefes insten a los trabajadores a no detenerse bajo ninguna circunstancia en esta carretera porque pueden asaltar el camión y despojarlo de su cargamento. Se dice que diario son atracados hasta 20 camiones de carga en la México-Puebla. Mi amigo estaba bien enterado de esto, pero no era la primera vez que pasaba por ahí y tenía suficiente suerte como para que nunca hubiera vivido nada malo en esa carretera, por lo que obtuvo una confianza extra que no debería de tener por su bien. Dice que mientras iba en camino, escuchó un violín justo donde estaban los cerdos más cercanos a él. En un principio ni siquiera se percató de ello, pero la insistencia en la melodía, más temprano que tarde, captó su atención. Miró por los espejos y no vio nada en absoluto, pero el sonido seguía ahí. Apagó la radio, creyendo que el ruido venía del aparato, pero este seguía sonando. La melodía era bastante tranquila, tanto que comenzó a arrullarlo. Está por demás decir que manejar somnoliento en esta carretera, un camión y con esa carga, no era para nada deseable. Pero tampoco podía detenerse a ver qué causaba el ruido, pues como ya sabía, era una terrible idea parar en esta carretera. Mi amigo estaba contra las cuerdas. O seguía su camino con el peligro de quedarse dormido por el violín, o se detenía y se bajaba y corría el riesgo de ser asaltado. Al final optó por la segunda opción, que aunque no era la más inteligente, era mejor que morir en un accidente provocado por él mismo. Finalmente, cuando tuvo la oportunidad, se detuvo y se bajó. Inspeccionó los compartimentos donde los cerdos viajaban y no encontró a ningún humano, pero sí una escena espantosa. Todos los cerdos del primer carro estaban muertos. Sus cuerpos rosados se hallaban vencidos uno encima del otro, y el sonido del violín se había callado. Pero los demás animales parecía que se habían vuelto locos y comenzaron a chillar aterrados. Más asustado por la inseguridad de la carretera que por los cerdos, se subió al camión y continuó la travesía. Ya llegaría el momento de explicar lo sucedido. Mi amigo dice que nunca supieron qué fue lo que los mató. Es normal que de vez en cuando 1 o 2 animales mueran por las condiciones en las que se encuentran en esos camiones, pero nunca habían visto algo tan grave como lo que él vivió. Estación de radio al infierno.
Hola, mi nombre es Javier González. Espero que pueda aparecer en un video esta experiencia que me sucedió cuando trabajaba como camionero. Hace unos años era transportista de refresco de Coca-Cola. Era común que viajara por muchas horas a la semana, y como tal, tuve muchas experiencias que podría contar. Hoy quiero contarles una de ellas, quizá no la más aterradora, pero sí una que me ocurría comúnmente. No puedo dar detalles exactos porque ni yo mismo los conozco, solo tengo puras teorías de esto. Un día que iba en carretera, le estaba moviendo a la radio a una estación aleatoria y logré captar una estación muy curiosa que me llamó la atención de inmediato. Era un hombre que hablaba de demonios. Su voz me recordaba mucho a la de un señor que hace años tenía un programa de radio y tenía un tono tranquilo, profundo y cautivador. Mariano creo que se llamaba. El hombre de la radio explicaba quiénes eran los señores del infierno, sus puestos, a cuántos ejércitos demoníacos comandaban y datos así. En serio era muy interesante. Pero de pronto, a media plática, se quedó callado y la radio comenzó a generar ruido blanco. Sin quitar la vista del camino, le moví para volver a captar esa señal. Pero por alguna extraña razón, no lo volví a escuchar. Hasta ahí dejé el tema. Días después volví a la carretera y en algún punto que no recuerdo, volví a tantearle a la estación de radio y fue ahí que oí de nuevo la voz de aquel hombre. Esta vez terminaba de hablar sobre sigilos mágicos que servían para invocar seres innombrables. Y cuando se quedó callado, un extraño sonido comenzó a escucharse desde la radio. Eran como gritos apagados de personas y animales. No encontré ningún motivo para que pusieran un audio así y me sentí tan incómodo que mejor le quité. En otra ocasión volvió a pasar, pero esta vez fue más extraño. Yo me encontraba escuchando una estación de música y de repente hubo estática y esta se fue desvaneciendo hasta ser sustituida por la calmante y tétrica voz del hombre que ya había oído en otros días. Sin embargo, este señor ahora cantaba, muy similar a los cantos gregorianos. Sus palabras y tonos me provocaron un escalofrío. Me da pena admitirlo, pero empecé a relacionar los temas de los que hablaba con estos cantos y comencé a hacerme de ideas tontas, como que el tipo estaba cantando algún himno infernal o algo así, y que me maldeciría si lo escuchaba. Ahora que lo recuerdo, en realidad eran unos cantos tranquilos y relajantes, pero por alguna razón me dieron muy mala espina. Solo un par de veces más volví a captar la señal de aquella extraña estación de radio sin frecuencia, y ahora la quitaba en cuanto escuchaba su peculiar voz. Cuando lo pienso, no me puedo explicar cómo es que lograba encontrar a ese señor simplemente con moverle a la radio de manera aleatoria. Y menos me explico cómo o por qué se sobrepuso la estación de música que estaba escuchando. Si alguien tiene alguna idea, alguna explicación de esto, por favor, me gustaría saberla. Sin duda, es un misterio que nunca resolveré.